usted y yo, y hermano, usted que se conecta en esta noche, hemos escogido la mejor parte y es la parte que no nos será robada. La parte que nos va a edificar, la parte que nos va a hacer crecer, la parte que nos va a acercar más al Señor. Amén. Y yo le voy a pedir que usted abra su palabra en Efesios 5:26. Cuando esté ahí, por favor, me dice amén. Por favor, las personas que en esta noche nos acompañan a través de las redes, las bendecimos. Y yo le pido que usted se concentre, que deje al lado todo aquello que de pronto le puede distraer, todo pensamiento, que se concentre en esta noche porque Dios en esta noche nos va a hablar así como habló a mi corazón. Yo le pido al Espíritu Santo que hable al suyo, amén. Y dice la hermosa palabra del Señor así. Efesios 5, versículo 26. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Amén. Y le voy a pedir que vaya a Apocalipsis. Hoy vamos a darle un recorrido a la palabra. Vaya a Apocalipsis, capítulo 19, versículos 7 al 8. Y dice, ¿ya estamos ahí? Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Amén. Por favor, incline su rostro, vamos a orar. Padre, en esta noche te damos gracias, Papito Dios, por tu hermosa palabra. Señor, yo te ruego que quites toda distracción de la mente, del corazón, Señor, que esta palabra, Señor, corra por nosotros, Señor, como fuente de agua viva, Señor, que podamos atesorarla, Señor, y que podamos entender lo que tú quieres hablarnos hoy. Amén. Y he titulado este mensaje, Jesús viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Y yo quiero que usted se mire el vestido que tiene puesto. Y su vestido estará bien planchado, su vestido estará sin arruga, su vestido estará sin alguna mancha. Mírese, yo me miro, wow, tengo los zapatos sucios porque se me ensuciaron ahorita que me bajé porque estaba lloviendo. Hoy vemos que hay mucha preocupación por nuestra parte física, ¿cierto? Vemos profesionales de la salud que vienen y hacen operaciones de corazón abierto, hacen operaciones de pulmón, hacen operaciones de riñón, trasplantes, ¿sí? Digamos que eso en la parte medicinal, pero también vemos que hay esteticistas grandes, profesionales, cirujanos plásticos, que entonces las mujeres van y no, que es que no me gusta la nariz así, que yo quiero que me la respingue, que es que se me salió el gordito aquí, que por favor me lo opere, que es que yo quiero que me suba por allí, que me recorte por aquí, y en esas no la pasamos, ¿sí? Y es lo que nos vende hoy el mundo nos vende hoy una figura perfecta, el mundo nos vende hoy, Dios mío, que no se nos haga la arruga, que no se nos caiga el cachete, y muchas personas se dejan llevar por eso, ¿cierto? Pero ¿qué más o qué más importante puede ser cuidar nuestra vestidura espiritual? Porque quiero decirles que esto que nosotros vemos es pasajero. Esto algún día se va a acabar, esto se va a acabar por más cirugías que yo me haga, por más cosas que me mande a hacer. Esto se va a acabar porque esto no es eterno. La palabra de Dios dice que aún los más robustos duraremos 70, 80 años, aún los más robustos, ¿verdad?
los que se cuidan, ¿sí? Pero la verdad, a nosotros nos espera una eternidad. Y qué bueno que sea una eternidad en Cristo, que seamos esforzados para llegar allá, al trono celestial. Pero hay una condición, mi amado hermano, y es que mi vestido esté sin mancha y sin arruga. Amén. Entonces vamos y vemos cómo es esa iglesia sin mancha y sin arruga. Y dice que es una iglesia santificada. ¿Cómo así una iglesia santificada? Quiere decir una iglesia apartada, separada, ¿sí?, del pecado, dedicada a Dios. Y yo puedo entender una iglesia que se aparta para Dios, pero ¿quién es la iglesia? ¿Serán estos muros? ¿Quién es la iglesia? Diga: yo soy la iglesia. Diga: yo, Adriana, yo, Juan Diego, yo, Bárbara, yo soy la iglesia. Y es esa iglesia que Dios quiere coger y apartar, ¿sí? Es esa iglesia que el Señor quiere que se santifique. Es esa iglesia que quiere que vaya más allá. Es esa iglesia que quiere que sea esforzada, que sea valiente, que quiera arriesgarlo todo. Hace poquito el Señor me hablaba: Adriana, no me ofrezca nada que no le cueste. Y eso es otro tema que en algún enseñé, pero eso marcó mi vida, porque a veces le ofrecemos cosas al Señor que no nos cuestan por salir de paso. Pero bueno, hoy estamos hablando de que Jesús viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Y voy a darles unas citas bíblicas. Hebreos, Juan Diego, Hebreos 12:14, hermano, Primera de Pedro, versículo 1, 18 al 19. Hermana, ¿me recuerda su nombre? Lisette, por favor, Romanos 6, del 1 al 2. ¿Y qué dice Hebreos 12:14? Esfuércense por vivir en paz con todos y procuren llevar una vida santa, porque los que no son santos no verán al Señor. Amén. Entonces nos dice que nos esforcemos, ¿cierto?, por llevar una vida santa, porque sin santidad nadie verá al Señor. Y diga: yo quiero ser santo. Diga: yo quiero ser santo, porque sin santidad nadie verá al Señor. Y entonces una iglesia santificada es aquella iglesia que se aparta, ¿cierto?, para buscar del Señor, para ser santo. Pero uno dice: wow, pero ¿cómo puedo ser santo? ¿Qué tengo que hacer para ser santo, verdad? Y entonces nosotros decimos: no, por ejemplo, me levanté en la mañana y me tropecé y de pronto maldecí, o de pronto me caí y entonces dije cosas que no tenía que decir. Y el Señor busca una iglesia que se santifique todos los días. El Señor busca una iglesia que se acerque al trono de la gracia, una iglesia que reconozca que se equivoca, una iglesia que reconoce que peca, porque todos tenemos esta condición humana, esta carnalidad nos hace pecar, ¿verdad? Ustedes recuerdan la predicación del domingo, ¿cómo se llamaba? Usted no, pastor, ¿cómo se llamaba la predicación del domingo? La paga del pecado es la muerte. Y a mí me asombró mucho en esa predicación, dentro de todas las cosas que el pastor nos enseñaba, me impresionó mucho que era una palabra que exhortaba, era una palabra que nos llamaba al arrepentimiento, era una palabra que nos invitaba a hacer esa paz, a tener ese pase con el Señor. Porque muchos de pronto podemos tener cosas ocultas en nuestro corazón que aún no sabemos que las tenemos ocultas, ¿verdad? Y que ahí las tenemos. Y esa predicación fue para habernos parado, habernos arrodillado, haber llorado, haber rasgado las vestiduras y haberle dicho: Señor, aquí estoy en mi humanidad, reconozco que he pecado, reconozco que sin ti, que apartado de ti, nada puedo hacer. Y yo me asombré y yo le decía al Señor: me asombro, porque hoy soy responsable de lo que me están enseñando. Y yo quiero decirle que cuando nosotros venimos a la iglesia y aprendemos y escuchamos una palabra
usted y yo somos responsables de lo que escuchamos. Somos responsables de lo que nos enseñan. Porque no podemos decir, no, es que eso yo no lo sabía. Yo no sabía que el Señor venía por una iglesia sin mancha y sin arruga. No, yo no lo sabía. Pues hoy quiero decirle que usted está siendo responsable de lo que yo les estoy enseñando hoy, porque el Señor viene por esa iglesia. Y quiero decirle que cada vez que usted se sienta en esa silla, que usted se conecta a través de la internet, que usted está escuchando la palabra, usted es responsable de lo que escucha. Y Dios aún por eso lo va a juzgar, ¿verdad? Porque la palabra de Dios dice que nos es contado como pecado, sabiendo hacer lo bueno y no lo hacemos. Amén. ¿Qué dice Hebreos 12:14? ¿Qué dice Primera de Pedro versículo 1, 18 al 19? Amén. Y el Señor quiere una iglesia santificada porque Él pagó un precio muy alto por la iglesia. Cuando nosotros andábamos muertos en nuestros pecados, el Señor vino y ¿qué dio Él? Su vida. Y eso fue un costo muy alto. Y es un costo muy alto porque muchas veces nosotros no sabemos apreciar ese sacrificio que el Señor hizo por nosotros. A veces para nosotros eso es normal, ¿sí? Y a veces no tenemos en cuenta, no atesoramos eso que el Señor Jesús vino y hizo en la cruz por nosotros, por usted y por mí. Él lavó nuestros pecados, Él limpió nuestra vestidura, Él quitó toda arruga, toda mancha, toda cosa inmunda. Es más, cuando nosotros venimos al Señor, Él hace un proceso de santificación, Él hace un proceso de limpieza, ¿sí? Y nosotros debemos atesorar eso. Debemos atesorar eso que el Señor hizo en la cruz. Amén. ¿Qué dice Romanos 6, 1, 2? Amén. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, se contesta el apóstol Pablo y dice, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Usted recuerda cuando llegó la primera vez al Señor? ¿Cómo llegó? Yo sí me acuerdo muy bien de cómo llegué. Es más, me acuerdo de la parte exterior, cómo llegué, pero me acuerdo más de la parte interior. Porque si la exterior iba mal, la interior ni se diga. Cuando yo llegué a los pies de Cristo, glorifico el nombre del Señor por ese día, pero yo era una mendiga espiritual y siempre lo digo, yo no conocía del Señor, estaba muerta en mis pecados, estaba muerta en mi inmundicia, estaba sucia, me revolcaba en el fango, pero aún así el Señor me amó, aún así Jesús me abrazó y con lazos de amor me acercó a Él. Y hoy quiero preguntarle, ¿cómo lo trajo el Señor? ¿De dónde lo rescató el Señor? Una pregunta interesante, a veces esas cosas las olvidamos. De allá que se conecta, hermano, ¿de dónde lo sacó el Señor? ¿Qué hizo por usted? ¿Qué hizo? ¿De dónde lo sacó? ¿Cómo lo limpió? Y entonces cuando yo me acuerdo que cuando yo llegué al Señor estaba en la inmunda, perdónenme la expresión, entonces yo digo, ¿cómo voy a volver atrás? No puedo hacer lo que el perro hace, volver al vómito, ¿verdad? Nosotros no podemos hacer eso, porque ya fuimos santificados, porque tenemos una oportunidad en Cristo, porque recuerden, los más robustos vivirán hasta 70, 80 años, ¿sí? Y el mundo, la vida, esta vida terrenal no es eterna, esa es pasajera, amén. Entonces dice que también viene por una iglesia purificada. Cuando nosotros decimos una iglesia purificada, una iglesia pura, quiere decir que es una iglesia limpia. ¿Y cómo hacemos para limpiarnos? ¿Cómo limpiamos nuestra vestidura?
¿Cómo limpiamos de pronto ese algo que nos rodea a nosotros? ¿Cómo hacemos para quitarnos eso que de pronto se nos pega? Como cuando uno va en el Transmilenio y coge como esa baranda sucia y uno dice, uy, me ensucié. Uno llega corriendo al baño y se lava las manos, ¿cierto? Pero nosotros sabemos que andamos en el mundo, pero no pertenecemos a él. Que nosotros, la palabra de Dios dice que nosotros sí trajinamos en este mundo, sí, lo estoy parafraseando, pero nosotros no pertenecemos al mundo. Y mi invitación es que nosotros, que nuestra mirada esté siempre arriba, en el de arriba, en el autor y consumador de nuestra vida, que nos purifiquemos cada día, que lavemos nuestra vestidura. Miren, hermanos, cuando nosotros venimos y buscamos al Señor en oración, en ayuno, en clamor, nosotros empezamos a quitarnos eso que se nos pega en el día, porque el compartir de pronto con personas, secularmente hablando, sí, nos dicen muchas cosas, a veces hablan de otras personas, a veces uno como que se deja tentar, se deja llevar, sí, y esas cosas van quitando de nosotros la brillantez de la vestidura. Pero cada día tenemos una nueva oportunidad para venir al Señor, para volver nuevamente a planchar nuestra vestidura, para volver a quitar nuestra mancha, nuestra arruga. Pero hay que buscar esa purificación. Esa purificación es venir a las aguas en la profundidad del Señor. Esa purificación es venir a la palabra del Señor. ¿Usted sí sabía que leyendo la palabra de Dios nosotros nos purificamos? ¿Sí lo sabía? Nosotros no nos purificamos de pronto yendo a otro lugar, no, nosotros nos purificamos leyendo la palabra del Señor, porque la palabra es viva y eficaz y hace en nosotros para lo que es mandada. De pronto hoy yo les estoy hablando de que debemos purificarnos, pero de pronto tú entiendes una cosa porque el Señor a ti te habla de una manera, pero de pronto allá la hermana entiende otra cosa porque esa es la necesidad que tiene la hermana, ¿sí? De pronto allá mi hermana Rocío, que está en la puerta aguantando frío, el Señor viene y le habla de otra manera porque la palabra, ¿sí?, es viva y eficaz. ¿Eso qué quiere decir? Que la palabra toma vida cuando nosotros la escuchamos. Se vuelve viva, nos trae, la palabra de Dios es como esa fuente que viene y recorre y limpia y nos invita a ser mejores cada día. Entonces no puede ser que si el Señor busca una iglesia purificada, entonces nos purifiquemos cada 8 días. Ah, no, es que yo voy al culto a las 8 en punto y leo la palabra así. Cuando el pastor me dice, oiga, abre el libro en Apocalipsis 19, 7, 8. Sí, amén, gloria a Dios. Pero llego a la casa, cierro la Biblia y hasta dentro de 8 días vuelvo a abrirla. Eso no me purifica, porque a veces solo somos asistentes de culto, asistentes de iglesias. Y el Señor hoy quiere avivarnos. El Señor quiere una iglesia purificada. Yo la otra vez leía, no me acuerdo en qué, leí como una anécdota de un pastor que fue a visitar a una hermana. Y fue el pastor a visitar a la hermana. Y la hermana, bueno, le ofrecieron allá al pastor, creo que un desayuno, algo le ofrecieron. Y el pastor se fue y dejó guardada una cuchara en la Biblia. Y la hermana, toda como brava, decía, uy, se me perdió una cuchara, el pastor se la llevó. Y la hermana se quedó como con eso en el corazón, uy, no, pero el pastor se me llevó la cuchara. No me acuerdo, no recuerdo en este momento cuánto tiempo pasó. Y el pastor como que estaba en la iglesia, o ella, bueno, como que vino a hablar con el pastor. Bueno, finalmente, el pastor le dijo, ella le dijo, pastor, es que yo tengo una duda. Se me perdió una cuchara. El pastor le dijo, ¿se le perdió la cuchara? Sí, se me perdió la cuchara. ¿Usted abrió la Biblia? Y ella abrió la Biblia y la cuchara estaba en la Biblia. Guau, ¿cierto? Guau.
La cuchara, entonces eso significa que hace cuánto tiempo no leía la palabra. Y por eso, ¿saben qué? Por eso hoy muchos son engañados. Por eso hoy mucho pueblo cristiano se pierde, porque les falta leer. No les gusta escudriñar la palabra, y la palabra dice que el Señor nos enseña que nosotros debemos escudriñar la palabra, que no hay que tragar entero, que uno debe ir a leer, a entender, a tener comunicación con el Espíritu Santo para que el Espíritu Santo revele las perlas que se encuentran perdidas. Y a veces nosotros, aquí dice, por ejemplo, yo me paro esta noche, no, hermano, usted no se preocupe, el Señor viene por una iglesia sin mancha y sin arruga, pero no se preocupe que el Señor ya cuando vino hizo el sacrificio, entonces estamos viviendo el periodo de la gracia, entonces se vale que usted haga de todo. Y entonces, como no se lee la palabra, no escudriñamos la palabra, no aprendemos. Ah, sí, amén, amén. Ah, no, sí, allá la hermana dijo que me podía parar en la cabeza, pero como el Señor ya vino y me santificó, entonces santo soy. Una vez santo, ¿cierto? Una vez santo, santo soy. Y entonces nos dejamos enredar. Y hay muchos lobos hoy en día disfrazados de ovejas. Muchos que vienen y sacan la gente de la iglesia y se la llevan, ¿sí? Y los convencen. Y entonces hacen doctrinas de uno o dos versículos, se pegan de uno o dos versículos. Ah, no, es que el diezmo ya no es válido. Ah, no, es que esto ya no es válido. ¿Y qué pasa? Porque no escudriñamos la palabra y tragamos entero. Entonces el Señor viene por una iglesia purificada, y esa iglesia purificada es para que nosotros, para cuando nosotros vayamos, escudriñemos y leamos la palabra. Amén. Entonces nosotros debemos ir cada día, no cada 8 días, ni cada 15 días, ni cada 20 días, todos los días, a escudriñar la palabra, a hacer estudios profundos de la palabra. ¿Usted sí sabía que usted puede hacer un estudio profundo de la palabra? La paga del pecado es la muerte. Listo. Me voy a ir a estudiar eso. Pero muy pocos lo hacen. Porque dice, la paga del pecado es la muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y entonces nos quedamos con un pedacito y no escudriñamos y no estudiamos. Y yo esta noche lo invito, hermano, lo exhorto en el amor del Señor, a que seamos estudiosos de la palabra, a que no nos limitemos solamente con lo que aquí se lee o aquí se estudia o aquí se aprenda, o no nos limitemos con escuchar la dosis diaria, o no nos limitemos con escuchar el devocional que el pastor hace en las mañanas. Eso ayuda, claro, eso nos ayuda, pero usted debe tener un estudio de la palabra. Amén. Quiero que por favor leamos qué dice Santiago 1:22, rápidamente. Santiago 1:22, por favor, quien lo encuentre. Ya lo encontraron. Dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Y era lo que yo les decía hace un ratico. Nosotros debemos ser hacedores. ¿Pero qué es ser hacedor de la palabra? Obediente. Ser hacedor de la palabra es memorizar la palabra, es meditar en la palabra. Debemos meditar en la palabra aún dormidos. ¿Usted sí sabía eso? Entonces, por eso nosotros, antes de acostarnos a dormir, que no sea el Face, el WhatsApp, lo último que usted vea, no, que sea la palabra, que sea un versículo de la palabra, que sea una porción de la palabra, que usted se deguste, que usted le encuentre ese sabor delicioso a la palabra, y que cuando usted se acueste, su subconsciente se quede pensando: ah, sí, la palabra dice que no debo ser solamente hacedor, no debo ser solamente oidor de la palabra, sino que debo ser hacedor de la palabra. Sí, entonces su subconsciente por allá empieza a trabajar, pero si usted lo último que ve es el desafío
O si usted lo último que ve es eso que ahorita hay de moda, ¿qué es lo que se llama eso? Eso se llama, esos realities que se agarran, los unos contra los otros, que eso, mejor dicho, eso es lo que da rating. Pero si usted lo último que ve es eso, ¿qué cree que su mente va a pensar cuando esté durmiendo? ¿Qué cree? Va a trabajar en eso, va a trabajar, porque su subconsciente está trabajando todo el tiempo. Entonces, si usted de pronto lo último que ve es su Face, uy, mire este chisme que colocaron acá, porque el Face es solamente chismes, mentiras, inventos. Y si usted lo único que ve es eso, entonces usted se va a acostar es pensando en eso. Pero si usted lo que hace es venir a la palabra, yo le aseguro, por testimonio se lo digo, le aseguro que usted irá de menos a más. Le aseguro que usted va a aprender. Le aseguro que cuando el pastor venga y diga, venga, abra la palabra en tal cosa. Ah, sí, yo sé eso de qué habla. Que cuando usted vaya por la calle y alguien de pronto se acerque y usted necesite orar por esa persona, ah, sí, venga que yo tengo una palabra para usted. El Señor lo usa. Amén. Pero usted debe alimentarse de cosas espirituales que lo hagan crecer. Porque si usted es escaso en la lectura de la palabra, va a ser un escaso espiritualmente. Y entonces recuerde que el Señor viene por una iglesia sin mancha y sin arrugas. Todos los días el mundo nos ofrece banquetes de pecado y yo me acuerdo tanto que el hermano Daniel, me acuerdo tanto de esa predicación, que el hermano Daniel dice, estamos a un clic de pecar, estamos a un clic de alejarnos del Señor, estamos a un clic, ¿cierto? ¿Y por qué estamos a un clic? Porque nosotros tenemos el pecado así, en bandeja. Y como Satanás dice que él anda pendiente, él es un lobo y anda pendiente, ¿sí? A quien venir, robar, matar y destruir. Él anda pendiente a ver quién anda por allá como desubicado, quién anda por allá pensando en otras cosas que no tiene que pensar. Entonces él le ofrece a uno, porque sabe una cosa, usted sí sabía que Satanás conoce cuál es su debilidad. Y quizás la conoce mejor que la conozco yo, ¿verdad? Y entonces, por ejemplo, sabe, la debilidad de Adriana son los zapatos. Entonces vamos a ponerle zapatos por todas partes. Pero muy seguramente puede decir, la debilidad de fulanito es hablar mal de los demás, entonces la rodea de una chismosa. Pero la debilidad de aquel que le gustan, es casado, pero le gustan las mujeres, ¿cierto? Le gusta mirar. O a la debilidad, usted sabía que la debilidad, él la sabe y él no la pone en bandeja de plata. Y si yo no estoy alimentada de la palabra y no estoy fortalecida en oración y no estoy buscando no tener ni una mancha ni arruga, pues fácilmente accedo. Porque yo quiero decirle en esta noche que aunque Satanás a mí me ofrezca el banquete completo, él no me obliga a hacerlo. Soy yo y es usted el que toma la decisión. Y la palabra de Dios dice que Dios no puede ser burlado. Nosotros podemos engañar a todo el mundo, pero no podemos engañar a Dios, porque Dios conoce la intención que hay en mi corazón. A veces uno dice, ay no, es que yo pasé por ahí, ay no, es que yo miré el WhatsApp, pero yo no tenía ninguna intención. Pero Dios sí sabe la intención que hay aquí en el corazón. Y esa intención que hay aquí en el corazón nos puede crear una mancha o una arruga. Amén. Entonces el Señor viene por una iglesia purificada. El Señor viene por una iglesia gloriosa, una iglesia que resplandezca, una iglesia que brille, una iglesia que muestre la manifestación de Dios, una iglesia que se preocupe por aquel que está afuera y está perdido, una iglesia que dé un buen testimonio del amor del Señor. Hoy, todos los días para mí son muy especiales, pero hoy es un día muy especial y alguien me escribió un mensaje que me ha dejado
Se los voy a leer. Es un mensaje chiquito, pero es un mensaje que yo cuando lo leí yo dije, wow, Dios mío. Me sentí confrontada realmente. Ese mensaje confrontó mi corazón porque miren lo que dice el mensaje. Es más, que este año sea una oportunidad para que le permitas a Dios renovar tu mente y corazón para que así puedas ser receptora de todas aquellas cosas que Él tiene preparadas para ti y puedas compartirlas con los tuyos. Y yo dije, wow. ¿Y saben por qué me sentí confrontada por ese mensaje? Porque yo dije, Señor, ¿será que yo no estoy mostrando lo que tú eres? ¿Será que yo no estoy haciendo bien la tarea? ¿Será que me está faltando ese centavo para el peso? Yo me sentí confrontada, se los confieso. Y yo dije, Señor, si yo trato de dar un buen testimonio de ti, si yo trato de hablar, de mostrar de tu amor, pero quizás no es suficiente. Quizás lo que yo estoy haciendo no es suficiente. Y yo le decía a mi esposo, wow, me siento confrontada. Me escribieron muchísimas cosas, me felicitaron, me bendijeron, me dicho que la presencia de Dios estuviera más, me dicho todo lo que a uno le pueden decir, pero ese mensaje particularmente confrontó mi vida. Porque a veces uno cree que está haciendo bien las cosas, pero tal vez me hace falta algo. Tal vez aún en mi vestidura tengo algo que tengo que aún seguir siendo constante, tengo que seguir buscando la perfección en el Señor. Y entonces esa iglesia gloriosa que Dios quiere, pues es una iglesia que muestre realmente el amor del Señor, ¿verdad? Y eso debemos ser usted y yo. Esa iglesia gloriosa que cuando afuera lo vean resplandeciente. Que cuando te digan, ven, yo quiero lo que tú tienes ahí, cuando te paras a alabar al Señor, esa manera tan bonita que tú tienes de conectar, yo la quiero. Yo quiero, venga pastor, yo quiero cuando usted sube y eso, mejor dicho, allá se espeluca y predica y la presencia del Señor se siente. Yo quiero eso. Pastora, yo quiero su conocimiento cuando usted viene y predica de esa manera tan sabia, tan profunda. Yo quiero eso. Y entonces eso es lo que nosotros debemos impartir. Eso es una iglesia gloriosa. No es una iglesia religiosa, no es una iglesia que venga de domingo a domingo, llene las sillas, amén, gloria a Dios, se vaya y se olvide de lo que aprendió. No, esa no es la iglesia que el Señor quiere. Él no quiere una iglesia que no se preocupe por el que está afuera, por ese aquel que no tiene que comer, por ese aquel que está tirado en el piso, por ese aquel que de pronto necesita un abrazo, una oración. No, Dios quiere una iglesia avivada, Dios quiere una iglesia despierta, Dios quiere una iglesia esforzada, Dios quiere una iglesia que de verdad muestre la manifestación de Él. Pero ¿y qué nos hace falta? ¿Qué nos hace falta? Es una bonita pregunta. Así como hoy me confrontó ese mensaje, yo le pido al Espíritu Santo que confronte el corazón de cada uno de nosotros y de los que me están escuchando. ¿Qué nos hace falta? ¿Qué nos hace falta para hacer esa iglesia gloriosa? ¿En dónde estamos fallando? ¿En dónde nos estamos quedando? Porque debemos ir de menos a más, amado. Yo deseo que seas prosperado así como prospera tu alma. Eso no lo dice la palabra, pero nosotros debemos ir de menos a más. Debemos ir como la luz de la aurora en aumento, ¿sí? Y quizás afuera el que nos está viendo en nosotros algo que no le agrada y por eso no quiere recibir al Señor. ¿Cuál es el testimonio que nosotros estamos dando? ¿Qué es lo que nosotros estamos haciendo? ¿Qué es lo que los otros ven en mí? ¿Que quieren seguir al Señor o que no lo quieren seguir? A mí alguien un día me dijo, Adriana, es que tú irradias tanto amor por el Señor Jesús que yo quiero eso que tú tienes. Y yo, wow, gloria al Señor. Pero hoy me dicen, no, venga, póngase trucha porque algo está haciendo mal, ¿verdad? O tal vez no lo hizo con esa intención, pero yo me sentí confrontada. Y yo dije, Señor. Y entonces hoy mi invitación es a eso, a que no nos quedemos sentados, a que nosotros somos responsables por ese que se está perdiendo afuera. ¿Y sabe por qué somos responsables? Porque nosotros tenemos la verdad. El Señor nos envió
a predicar el evangelio en todo tiempo. Y cuando un día alguien nos predicó del Señor y cruzamos esa puerta, ese alguien que nos predicó nos dio a nosotros una perla que nosotros debemos compartir con otros. Yo le hago una pregunta: ¿cuántos ha ganado usted para Cristo? ¿A cuántos le ha predicado usted a Cristo? ¿Cuántos de pronto lo han acompañado a usted? ¿Cuántos discípulos tiene? ¿Cuántos tienen la mira? ¿Su familia cómo está? Cuando el Señor venga por la iglesia, sería muy triste que nos fuéramos unos pocos y los otros se quedaran. Mi mamá, mi papá, mi hermano, mi tío, la persona que yo amo, mi esposo, mis hijos. Porque de pronto yo no di un buen testimonio del amor del Señor en nuestro corazón. Mire, ustedes no se imaginan el testimonio, cuánto gana, pero también cuánto hace perder. Amén. Entonces el Señor viene por una iglesia gloriosa. Dice que el Señor viene por una iglesia santa. Vamos a buscar Salmos 24, 3, 4. Dios mío, el tiempo se va muy rápido. Cuando ya esté ahí, por favor, dice amén. Salmo 24, 3, 4. Y yo quiero que por favor lo leamos todos. Amén. Y dice: ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. El siguiente. Amén. Entonces dice que el Señor viene por una iglesia santa. Pero dice: ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? Y dice que el limpio de manos, el limpio de corazón, el limpio de alma y el limpio de labios. Ese será el que va a poder subir a ese lugar santo. Ese será el que va a poder estar en las bodas del Cordero. Ese será el que va a poder disfrutar de toda una eternidad con el Señor Jesús. Miren, hermanos, yo creo que estos son tiempos difíciles. Estamos viviendo tiempos difíciles y nosotros debemos ser apercibidos de los tiempos que estamos viviendo. No hay casualidades. Miren, en el Señor no hay casualidades, y no es casualidad que el Señor nos hable de santidad, que el Señor nos hable de que la paga del pecado es la muerte, que el Señor nos hable de cosas de verdad eternas, no de cosas pasajeras, porque acá podemos venir y decir: sí, el Señor lo va a prosperar, pídale un carro, el Señor se lo va a dar, pida una casa, el Señor se lo va a dar. Aquí, mejor dicho, somos la iglesia que ora por su bendición financiera. Sí, eso está bien, pero eso no es lo importante. Eso no es lo importante. Usted debe valorar y amar cuando usted le digan: oiga, no peque más, vea, arrepiéntase, vea, santifíquese. Usted debe atesorar eso, porque muy seguramente cuando el día que el Señor nos llame, el carro que tengo allá afuera no va a ir conmigo, el apartamento que tengo allá arriba tampoco va a ir conmigo, ni siquiera está este vestido que tengo puesto. Porque cuando yo ya parta con el Señor, si he hecho las cosas bien, allá nos veremos. Si he hecho las cosas mal, pues ustedes saben que lo que nos espera es una eternidad también en el infierno. Porque, hermano, hoy quiero decirle que así como Dios es real, el infierno también es real. Y hay dos caminos: o se es de Dios o se es del diablo. O se es luz o se es oscuridad. Y hoy debemos de verdad de tomar conciencia. Miren, cuando a mí el Señor me habló hace como un mes, 20 días, y
yo hacía esta reflexión, escuchaba a un pastor predicar y él decía que los 1000 años, que cuando el Señor venga, que va a huir aquí, pues ya cuando el Señor venga y ya venga en su gloria y que aquí ya se va a oír, ya no va a haber llanto, ya no va a haber tristeza, ya no va a haber todas esas cosas maravillosas que habla la palabra. Entonces yo me ponía a reflexionar y decía, uy Señor, o sea que cuando tú vengas, tú vienes y te llevas una iglesia sin mancha y sin arruga, y vienes y te llevas una iglesia sin pecado, sin mentiras, sin chisme, sin fornicación, sin adulterio, sin homosexualidad. Y me puse a enumerar todos los pecados y yo decía, claro Señor, por eso ya no va a haber más eso, porque cuando tú vengas, tú te vas a llevar una iglesia santa, una iglesia purificada. Y yo decía, y eso va a ser cuando tú vengas y te lleves tu iglesia, es ahí, es en ese momento. Y yo decía, Señor, es una iglesia sin mancha y sin arruga, es una iglesia que no tenga ningún lunar, es una iglesia que esté totalmente limpia para ti. Y entonces el tiempo de purificarnos es aquí, es ahora, el tiempo de buscar al Señor es ahora. Y yo le pido que se ponga sobre sus pies. Padre, estamos delante de ti, Señor. Tú conoces qué vestiduras tenemos puestas, Señor. Tú conoces, Papito Dios, Rey maravilloso, Rey precioso, en qué estamos fallando, qué nos hace falta, Señor. Aún también conoces las cosas que hacemos bien. Y yo te ruego en esta noche, Padre, que tú obres en nuestro corazón, Señor. Que quites, Papito Dios, toda indiferencia, Señor. Que quites todo aquello que no permite que tu palabra permee nuestro corazón, Señor. Que quites, Papito Dios, toda dureza, Señor. Porque a veces, Rey del cielo, tú vienes y hablas a nuestro corazón, Señor. Pero no somos entendidos, pero no somos apercibidos, Señor, y tú nos entregas perlas, Señor, que no sabemos recibir. Pero yo te ruego en esta noche, Señor, que tú confrontes nuestro corazón, Señor, y si lo estamos haciendo mal, muéstranos, Padre del cielo. Señor maravilloso, queremos ser esa iglesia, Señor, sin mancha, sin arrugas, Señor, porque queremos irnos a la eternidad contigo, queremos disfrutar de esas bodas contigo, queremos ir a abrazarte, Señor. Queremos decirte, valió la pena creer, valió la pena esperar, valió la pena luchar, valió la pena esforzarnos, Señor, porque tú eres real, Rey del cielo. Espíritu Santo, yo te ruego, Señor, reargulle nuestro corazón, Señor, reargulle nuestro corazón, Rey del cielo. No permita, Señor, que sigamos en este modo de vivir que llevamos, Señor. Padre, ayúdanos a santificarnos, ayúdanos a purificarnos, ayúdanos a hacer esa iglesia gloriosa, esa iglesia santa que tú necesitas, Señor, esa luz del mundo, Señor, para ganar a otros que no te conocen, Señor, para ganar a nuestra familia, Rey del cielo. Yo te doy gracias, Señor. Recibe en esta noche, Rey de gloria, la honra y el poder, Señor. Gracias, Señor. Gloria El Señor a Dios. los bendiga, hermanos. Aleluya. Gloria a Dios.